Amigos, sean todos bienvenidos a su programa En Persona. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la vida del doctor Jacinto Pérez Requejo. El arte y la ciencia tienen un punto de encuentro y en ocasiones ese encuentro tiene nombre y apellido. Es así como comenzaremos a hablar del doctor Jacinto Pérez Requejo. Jacinto Pérez Requejo, oriundo de Pontevedra, España, llega a tierras venezolanas a muy corta edad junto con sus padres y hermanos. Yo nací en España, en Pontevedra, en Galicia específicamente, tal vez la zona de paisaje natural más bello de toda España. Y me vine a Venezuela de 12 años, era el menor de la familia, de una familia de 3 hermanos, y nos vinimos todos. Mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Yo terminé mi bachillerato en el Colegio La Salle en Caracas y después entré a estudiar mi carrera de medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué. A pesar de que me vine de 12 años y a pesar de que tengo muchísimos años en Venezuela, donde ya prácticamente soy más venezolano que español, no he logrado desarraigarme de mi tierra, de mi terruño. La recuerdo siempre con muchísimo cariño y cada vez que tengo oportunidad voy por allá, a recorrer las mismas calles por donde anduve de pequeño. Y parece mentira, pero los recuerdos que tengo de esa infancia son entrañables, son muy profundos y están ligados básicamente a eso, a una vida familiar muy intensa que logramos allá y después aquí. Años más tarde, egresa como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. En el año de 1971 comienza su historia dentro de la Universidad de Carabobo, donde permanece en diversas áreas de su profesión hasta llegar a su jubilación. Yo comencé en la Universidad de Carabobo en el año 71. Recién terminado mi posgrado de Medicina Interna en Caracas, se abrió un concurso en la Facultad de Medicina para ese momento, hoy Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente en la Cátedra de Patología General y Fisiopatología. Y concursé y gané concurso. Y así entré como instructor B de dicha cátedra, siendo jefe de cátedra el para entonces decano, doctor Jorge Vera Escobar. De ahí fui haciendo mi carrera normal como docente, ascendiendo en el escalafón, pasé asistente, agregado, asociado, y terminé con mi jubilación como docente en el escalafón de profesor titular, pero en otra cátedra, en la Cátedra de Medicina 1, que realizaba sus actividades docentes clínicas en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. El contacto con el alumno del docente indudablemente que es lo más gratificante desde el punto de vista profesoral. Hay carrera universitaria, administrativa, que se conjuga muchas veces con la parte docente y que va dejando indudablemente otro tipo de experiencia. Pero a la larga, uno nunca deja de ser profesor, uno nunca deja de ser docente. Lo que más enriquece a uno como docente es esa interacción profesor-alumno. En realidad es lo que queda cuando uno termina y culmina su carrera universitaria como profesor. La parte administrativa, si bien puede ser un complemento en algunas partes, no deja de ser, si se quiere, secundaria. Yo fui secretario del Consejo de la Facultad, me tocó abrir el curso básico en la recién creada Escuela de Medicina del Núcleo La Morita, en el estado de Aragua, que supuso una serie de retos interesantes, indudablemente. Y tal vez parece mentira, pero una de las cosas que más recuerdo es el haber ayudado a fundar la coral polifónica de ese núcleo de Aragua, que hoy todavía se conserva y con un gran éxito en el ámbito coral nacional. Son tantas anécdotas que si fuera a escoger alguna, a lo mejor se me olvida la principal, pero una de las que probablemente me dejó más marcado fue cuando los estudiantes me secuestraron en el núcleo de La Morita. Estuve 24 horas secuestrado, donde los estudiantes estaban solicitando justas reivindicaciones. No pasó de eso. Después fuimos grandes amigos y precisamente después de ese episodio fue que logramos entrar en una mayor cohesión entre autoridades y estudiantes de ese núcleo. Desde el punto de vista profesoral, sí hay otras muchas.
uno tiende a recordar, siempre le decía a mis alumnos, los alumnos muy buenos o los alumnos muy malos. Y a veces me saludan en la calle y uno pierde un poquito el tiempo, el tempo de la carrera. Y cuando lo saludan a uno, a menos que esté peinando canas ya, uno no sabe si se graduaron, siguen siendo estudiantes o ya son colegas de uno. Pero anécdotas como tales que sean susceptibles de ser descritas aquí, no tengo muchas como tal. Me tocó vivir muchos cambios, indudablemente, en la universidad y sobre todo en la facultad a donde yo pertenecía. El paso del régimen anual de la Escuela de Medicina al régimen semestral con la apertura previa del curso básico supuso, si se quiere, un trauma, tanto para estudiantes como para los que éramos profesores en ese momento. Tradicionalmente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, prácticamente el estudio médico se hace con un régimen anual, o se hacía con un régimen anual. El paso a un régimen semestral, si se quiere, un tanto improvisado, forzado tal vez por la masificación estudiantil, que de hecho obligó a la creación del curso básico, supuso un reacomodo de programas, de prelaciones que no siempre fueron realmente bien realizadas. Ese fue tal vez el mayor trauma de toda esta carrera. Y luego el deterioro de los estudios básicos, tal vez de secundaria, se reflejaba mucho en el material humano estudiantil que uno recibía. Y nos tocaba a veces comenzar la labor docente ya no como médico, sino muchas veces como simple profesor de gramática. Muchas veces he tenido que mandarle a hacer planas a estudiantes que estaban ya a mitad de su carrera porque me escribían palabras, incluso términos médicos, con unos errores ortográficos brutales. Eso no sucedía antes. Y eso tal vez incluso nos motivó a algunos docentes a una jubilación un tanto precoz, porque la satisfacción del material que recibíamos no era totalmente adecuado para ese momento. Y en breve continuaremos conversando con el doctor Jacinto Pérez Requejo. En la próxima parte nos adentraremos un poco en su vida familiar. Y continuamos conversando con el doctor Jacinto Pérez Requejo. En esta oportunidad hablaremos sobre su vida familiar, su esposa, sus hijos y sus nietos. Casado desde hace 35 años con la doctora Gisela Etegui de Pérez, es padre de 3 hijos, Sergio, Luis Alberto y Patricia, y además es abuelo de 4 nietos, Sara, José Guillermo, Martina y Lucía. Bueno, me toca hablar de la parte tal vez más agradable. Estoy casado con Gisela Etegui, colega, desde hace 35 años. Tenemos 3 hijos, Luis Alberto, Sergio y Patricia. Los 2 primeros casados ya y que nos han dado cada uno 2 nietos. Luis Alberto escogió ciencias gerenciales, Sergio es ingeniero mecánico y Patricia también hizo gerenciales. Ambos varones están trabajando aquí en Valencia, mi hija trabaja en Caracas, pero con muy buen desarrollo profesional y con una gran carrera por delante todavía. Mis nietos son muy pequeños. La mayor tiene, de las hembras, 2 añitos y hay un varón que tiene 4. Pero espero que tenga yo tiempo suficiente como para disfrutarlos todavía muchísimo más. Esa labor es una labor ardua, pero es muy gratificante cuando se logran las metas que uno persigue. Tengo un amigo que le voy a robar una frase. Él me decía, los padres debemos darle a los hijos ladrillos de buena calidad. Con ladrillos de buena calidad ellos podrán construir o un rancho o un palacio. Ya eso es responsabilidad de ellos. La responsabilidad de uno es darle esos ladrillos de buena calidad. Y yo creo que Gisela y yo se los hemos dado en abundancia. Y creo también que ellos han aprovechado esos ladrillos para construir verdaderamente una gran carrera con un magnífico sentido, no solamente profesional, sino social y familiar, que de eso se trata también.
Por eso es que estamos plenamente satisfechos de ellos y espero que ellos estén plenamente satisfechos de lo que Gisela y yo hemos hecho también por ellos. Mucha gente me dice que como teniendo 3 hijos y siendo nosotros 2 médicos, ninguno fue médico. Yo creo que fue por eso precisamente. Yo creo que se hartaron un poco de oír hablar de medicina todo el día, porque no solamente son sus padres, 2 abuelos médicos, 2 tíos médicos, es decir, ya hay demasiado médico en la familia. Creo que fue lo que ellos, me imagino, que evaluaron y se fueron indudablemente por lo que a ellos les gustaba. Yo creo que esa decisión profesional es lo que se debe hacer. Ni Gisela ni yo forzamos nunca a uno de nuestros hijos a que siguiera nuestra carrera, a pesar de que uno podría verlo, como muchas veces se hace, como una prolongación del futuro de uno o de un legado no solo profesional, sino de carrera, si se quiere, económica, puesto que ya tenían un camino trillado. Pero muy satisfechos con lo que ellos escogieron, porque además lo están haciendo excelentemente bien. Jacinto es una persona muy minuciosa y muy detallista. Su pasión es la música y tenemos una vida familiar bastante cercana. Nuestros hijos comparten mucho con nosotros, junto con los nietos. Los domingos siempre tenemos una actividad familiar en donde es compartir con mis hijos, mis nietos, mi mamá va a la casa. Y la verdad es que fuera de la actividad familiar es la música su gran pasión. Es una persona muy cariñosa con los nietos. La nieta mayor lo adora, se le guinda encima, le pega carrera cada vez que lo ve. Y bueno, es un abuelo muy cariñoso con ellos. Es bastante estricto y bastante exigente, pero es un dar y recibir. Tratar de brindarles principios, darle los buenos ladrillos para que construyan una vida futura de una gran calidad. Y ya los principios se los dimos, todos son profesionales muy exitosos y bueno, ya están haciendo su vida. Y estamos todos muy orgullosos de él, que compartimos esa vida familiar y esa actividad musical. Hemos aprendido a través de él a entender un poco de música, así como él ha aprendido a través del compartir a entender un poco de la actividad deportiva, que es mi gran pasión. Jacinto Pérez Requejo es amante del fútbol, madridista de corazón, además de ser fanático del béisbol, ámbito en el que se autodefine como un magallanero absoluto. Entre sus hobbies preferidos se encuentra la lectura y afirma ser devorador de libros en cualquiera de sus formas, bien sea convencionales o ahora los electrónicos. Continuamos conversando con el doctor Jacinto Pérez Requejo. Vamos a conocer a continuación su vida profesional. Él continúa recibiendo pacientes en su consulta médica. El doctor Pérez Requejo ha desarrollado su vida laboral en torno al sector salud, donde se ha empeñado en mantenerse actualizado en pro de sus pacientes. Mi actividad diaria en el consultorio empieza muy temprano. Yo antes hacía actividades médicas en la tarde, pero ahora lo estoy haciendo en la mañana. Está uno más fresco, el paciente también tiene mayor chance de hacer después sus actividades diarias y por lo tanto yo empiezo muy temprano. Veo un promedio de 12 a 15 pacientes. Nunca he querido pasar de ese número porque yo creo que el paciente amerita su tiempo, amerita que se le dedique la atención debida. Y aunque yo he tratado de trabajar por cita para minimizar el tiempo de espera del paciente, sobre todo por el tipo de paciente que yo tengo, un paciente casi siempre con dolor, con limitaciones, la dinámica de la consulta la da el propio paciente y a veces no es posible marcar el ritmo que uno quisiera. El ritmo lo marca siempre el paciente que en 10 minutos salen y otros que necesitan una hora para poder exponer no solamente sus problemas médicos, sino muchas veces problemas de tipo familiar y hasta políticos a veces. Como dice el dicho, yo creo que moriré con las botas puestas. En primer lugar porque no sé hacer otra cosa desde el punto de vista profesional, tengo muchas otras aficiones,
pero profesionalmente mi pasión indudablemente es la medicina y hasta que pueda, pues seguiré brindando lo poco que yo pueda entregarle al paciente. Acuérdense que en medicina hay que estar muy al día siempre y esa capacidad de estar al día cada vez se va haciendo más difícil porque los adelantos crecen, las especialidades aumentan y al fin y al cabo medicina siempre es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. En su consultorio suele haber muchos pacientes a quienes con respeto les dedica tiempo y conocimientos, pues es asiduo a participar en diversos congresos y cursos que le mantienen actualizado. Y al regreso estaremos con la última parte de su programa En Persona. En esta última parte vamos a conversar con el doctor Jacinto Pérez Requejo sobre sus hobbies, sobre sus pasiones, sobre la música. Se confiesa melómano, sobre todo de la música clásica y de la ópera, lo que le ha llevado a teatros nacionales y extranjeros para disfrutar de grandes obras. Mi afición y mi interés por la música, yo creo que tiene su componente genético. Mi abuelo paterno, otro Jacinto Pérez, el primero que yo conozco dentro de la familia, él era tenor. Y antes de eso había sido miembro del coro infantil de la Catedral de Toledo, en España, que se llamaban los Seises, porque a esa edad era que comenzaban a cantar. Mi padre era tenor también y cantaba en la Coral Polifónica de Pontevedra, una agrupación muy reconocida, no solamente a nivel nacional en España, sino internacional, al extremo de que fue dirigida por Leopoldo Stokowski. Yo me acuerdo, uno de los mayores orgullos de mi padre era haber sido dirigido por ese excelente conductor. Un tío mío era violonchelista, o sea que en la familia siempre se respiró un poco de ambiente musical. Yo, que recuerde, empecé muy joven a aficionarme a la música, a la lírica en particular, y a la música clásica en general. De hecho, cuando yo estudiaba bachillerato y medicina, formaba parte de un grupo de amigos que hasta nos enrolábamos como acomodadores de los teatros cuando había temporada de ópera en Caracas, que las había y muy buenas, por cierto, con grandes figuras internacionales. Y teníamos oportunidad como simples acomodadores, como estudiantes, de disfrutar de Pavarotti, de Alfredo Kraus, de Plácido Domingo, gratuitamente. No solo gratuitamente, nos pagaban además. De ahí fuimos creciendo ese grupo de amigos y llegamos a fundar incluso una peña lírica. Le pusimos el nombre de un barítono español, Alberto Aguilá, que falleció en Caracas precisamente después de haber cantado El Conde de Luxemburgo. Y nos convertimos en el Teatro Nacional, en las temporadas de zarzuela y opereta, en un factor de referencia del público, al extremo de que si nosotros no aplaudíamos, ellos tampoco. Y eso nos valió algunos problemas, incluso nos prohibieron entrar al teatro una vez porque no aplaudimos a Olga Marín, que era una tiple, que era la esposa del empresario en ese momento. Después de ciertos trámites, logramos entrar de nuevo al teatro. Y de ahí surgió y comencé a formar mi discoteca o colección de discos, empezando por el Célebre Acetato hasta hoy en día, en donde mantengo una colección bastante apreciable de música y también de video. Me estoy pasando un poco al video porque reconozco que el impacto visual de la orquesta le añade un extra importantísimo al disfrute de la música. He tenido la oportunidad de disfrutar de esa música clásica y de esa lírica en escenarios internacionales. Primero, en mi estancia durante el posgrado en Londres, era un asiduo asistente al Covent Garden y al Royal Festival Hall, y yo creo que es de los recuerdos más gratos el haber podido ver a grandes figuras, algunas ya fallecidas, pero tener la oportunidad de ver dirigir a un Herbert von Karajan o a un Carl Bon, o de ver figuras como Joan Sutherland o Montserrat Caballé en ópera, eso a mí me llenaba, indudablemente. Gisela también le gusta y poco a poco ha ido disfrutando cada vez más de ese
de ese mundo musical y de ese mundo lírico. Y hoy en día, indudablemente, cada vez que tengo oportunidad de ir a un escenario internacional y nacional a ver este tipo de música o este tipo de expresión artística, lo hago. Como complemento, tengo una biblioteca bastante importante y digamos que es mi hobby principal. Mi afición principal hoy en día es disfrutar en mi casa de música y de videos, sobre todo de música académica y de la lírica. Quisiera, eso sí, tener más gente cercana con la cual poder disfrutarlos en su compañía. Y poco a poco lo he ido logrando. Poco a poco he encontrado gente afín a los gustos y a mis aficiones musicales y nos permite disfrutar en conjunto de este tipo de material que tengo. Lo que más me complace de esta colección de música y del poder disfrutar de ella es que en estos tiempos tan tormentosos en que estamos viviendo, uno se sumerge en la música e indudablemente es un bálsamo espiritual. No solamente oírla, sino verla. Eso no quiere decir de aislarse de los problemas, pero sí por lo menos de saber reconfortar el espíritu, así sea con un breve momento al final del día de escuchar algo que realmente nos calme. La música hay que disfrutarla, decía Pierre Boulez recientemente, y después entenderla, después comprenderla. Y eso es lo que tiene la ventaja la música, que muchas veces no hace falta ser un gran conocedor para disfrutar la música. Cuando uno oye buena música, debe disfrutarla. Ya podrá tener la oportunidad de comprenderla si se ahonda un poquito más en ella. Pero el disfrute de la música, para mí, es el complemento ideal en la vida de todo hombre profesional, de toda mujer que lleva una vida ajetreada. Aparte de la música, indudablemente que toda expresión artística para mí, indudablemente, son aficiones. La colección de pintura, el coleccionar escultura, cerámica, ese tipo de cosas me llena mucho. Y luego hay aficiones, indudablemente, que son un poquito, digamos, menos cultas, como puede ser el navegar con mi esposa y salir a pescar haciendo una pesca de altura, ellos dos. Eso es muy, muy, muy gratificante. El solo hecho, aunque no pesques, el hecho de estar navegando y esa conjunción de mar, cielo y el sentirte tú, si se quiere, dueño un poquito de tu propio destino en ese sitio que es el mar, es algo que realmente también me agrada mucho y al cual soy muy aficionado. Indudablemente que por el entorno familiar soy muy aficionado al béisbol. Lógicamente porque mi esposa es una gran magallanera. Según palabras del propio Abelardo Raydi, probablemente sea la mujer que más sabe de béisbol en Venezuela. Y mi suegro, el doctor Etegui, fue presidente del equipo Magallanes durante prácticamente toda su vida. O sea que soy magallanero. Además del béisbol, me gusta el fútbol, tal vez por mis raíces. El español nos gusta el fútbol. Y además soy del Real Madrid. Asegura que disfruta su vida en la que conjuga todas sus pasiones, su afición por la música, su cercanía familiar y su dedicación a la profesión que escogió. De esta manera llegamos al final de una nueva edición de su programa En Persona. Será hasta una próxima oportunidad.